El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. Hoy día, lunes 14 de junio del año 2021, estamos de nuevo con ustedes en el programa Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, con la dirección de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala. Este es nuestro programa número 35 de la segunda temporada a través de Radio Ecos de Cayambe, 1470 kHz. El día de hoy le tenemos al doctor Jorge Moncayo como invitado especial. Vamos a hablar un poquito de los problemas neurológicos que aparecieron en la pandemia y que requieren pues investigación en el futuro próximo. Jorge es profesor de neurología de la Universidad Internacional, jefe del servicio de neurología del Hospital Los Andes, coordinador del servicio de neurología de la Clínica Pasteur, miembro pues de algunas organizaciones y academias de neurología, así como miembro de comités editoriales de varias revistas científicas. Por supuesto, adicionalmente, es un gran amigo pues desde hace muchísimos años, desde el colegio, en las aulas del Colegio San Gabriel. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues cuéntanos primero un poquito qué es lo que es tu especialización y por qué terminaste de neurólogo haciendo esta especialización tan interesante y difícil en la medicina moderna. Adelante, Jorge. Gracias, Francisco, por la invitación. Para mí realmente es un gusto poder presentarme en tu programa. En realidad fueron años muy bonitos los del colegio, recuerdos realmente imborrables que están presentes todo el tiempo. La neurología es un área de la medicina interna, es muy especial en el sentido de que muchos médicos tienen un poquito de recelo en esta área, porque probablemente piensan que es muy complicada, que es muy difícil. Además, a veces la formación que uno recibe en las aulas universitarias en el área de neurología específicamente no es tan completa o tan profunda como en otras áreas. Así que esto hace que un poco uno lo vea con cierto temor. Pero en realidad la neurología es un área absolutamente lógica. Se basa en un razonamiento, en un proceso diagnóstico, al igual que otras áreas de la medicina, pero esta es probablemente la más lógica que existe y es un desafío. Es un desafío llegar a un diagnóstico. Así que eso es un poco lo que inclinó la balanza hacia esta área. Y la neurología se encarga de una multitud de problemas que son frecuentes, desde problemas no tan complicados a veces, como por ejemplo vértigo, dolores de cabeza, desmayos, y a veces los mismos dolores de cabeza son muy complicados, podrían poner en riesgo la vida de la persona, y también se encarga de lo que es derrames cerebrales, trombosis cerebrales, sangrados dentro del cerebro y otras enfermedades que obviamente van adquiriendo mucha importancia en los últimos años porque la población del mundo vive más, y al vivir más da chance a que ciertas enfermedades neurológicas comiencen a expresarse con más frecuencia, y me refiero específicamente, por ejemplo, a las demencias. Sí, las demencias, estamos hablando de una pandemia ahora infecciosa, pero para dentro de 30 años
pues el número de personas que tengan demencia van a ser cerca de 150 millones en el mundo. Entonces, es un campo absolutamente amplio de trabajo y que ha ido progresando los avances en el diagnóstico y probablemente en el tratamiento que ha experimentado la neurología en los últimos años y los que se esperan son fabulosos. Y antes de entrar en la materia de esta entrevista, tan solo por curiosidad, Jorge, ¿cuál es la relación entre la psiquiatría y la neurología? Ah, esto es una pregunta interesante, porque probablemente inicialmente no había una división marcada, y esto a tal punto que todavía en algunos países hay neuropsiquiatras, pero obviamente el ámbito de acción, ¿sí?, de la una y la otra especialidad son diferentes, pero son complementarias también. Muchas veces nosotros vemos pacientes que tienen patologías o enfermedades neurológicas en las cuales interviene también la parte de la mente. ¿Sí? Esa sería un poco la división. La neurología es una área de la medicina interna que se encarga específicamente de lo que es el sistema nervioso, y la psiquiatría es lo que se encarga más bien de la mente, de la personalidad, de las respuestas que las personas tienen frente a hechos diarios, a hechos traumáticos o incluso a enfermedades. La enfermedad, de hecho, es una situación traumática para la persona. Entonces, son dos áreas diferentes, ¿sí? Y que incluso hay algunas enfermedades psiquiátricas que tienen una base neurológica, ¿no? Y como indiqué anteriormente, también las enfermedades psiquiátricas se introducen, se imbrican en las enfermedades neurológicas. Bueno, ahora sí, empecemos un poquito preguntándote. Tú sabes, en este programa siempre estamos revisando temas de ciencia, y pues en la pandemia, durante estos ya casi un año y medio de esta crisis, hemos visto muchísimos artículos que salen de que han aparecido problemas neurológicos durante la pandemia. Cuéntanos un poquito, ahora que ya pues ha pasado un año y medio, ¿qué problemas neurológicos es los que en general las personas en todas partes del mundo están enfrentando? Bien, al inicio de la pandemia se pensó que este virus, el SARS-CoV-2, era un virus que solamente afectaba al aparato respiratorio. Yeah. Y aparentemente los primeros pacientes presentaron síntomas respiratorios. Pero si la pandemia fue declarada en marzo como tal por la Organización Mundial de la Salud, ya en abril o fines de abril del año pasado o inicios de mayo del año pasado, es decir, mes y medio, 2 meses, salió una primera publicación de un grupo de neurólogos justamente del área de Wuhan, donde comenzó la pandemia, aparentemente. Y ellos ya reportaron en un grupo aproximadamente de 240 pacientes con el síndrome del SARS-CoV-2, ya reportaron que aproximadamente un 30% de pacientes tenían problemas neurológicos. Es decir, ya hubo un primer llamado de alerta de que también el virus producía daño en el cerebro. Y con el devenir del tiempo han ido apareciendo más y más publicaciones que van confirmando estos hallazgos. Y los síntomas que tienen los pacientes, los síntomas neurológicos que tienen los pacientes que son afectados del SARS-CoV-2 son síntomas muy variados que pueden estar presentes, algunos de ellos incluso pocos días antes de que comiencen los síntomas respiratorios o más o menos al mismo tiempo. Ese es un tipo. Otro tipo de síntomas son aquellos pacientes que ya desarrollan toda la enfermedad y van desde síntomas leves hasta síntomas muy severos.
Es decir, aquel paciente que, por ejemplo, necesita desgraciadamente ser intubado y entrar a ventilación mecánica, obviamente va a tener también síntomas neurológicos mucho más severos. Y fueron apareciendo también reportes de que los pacientes que eran intubados tenían, por ejemplo, despertares muy, muy difíciles, que se ponían muy combativos, muy agresivos, que había que requerir sedación para tenerles tranquilos, porque obviamente eso complicaba el manejo de los pacientes. Entonces, se fue demostrando que había complicaciones mucho más serias de las que inicialmente se pensaba. Pero además, después comenzaron a aparecer datos de que algunos de estos síntomas que habían presentado los pacientes durante la hospitalización persistían en el tiempo y no desaparecían como era el proceso lógico. Pasó el virus y pues debían pasar estos síntomas. Y sin embargo hay pacientes que después de que se han recuperado presentan todavía síntomas y pues en algunos casos se recuperaron perfectamente bien y comienzan a aparecer síntomas neurológicos semanas después de que ya fueron dados de alta. Ese es un aspecto, es decir, afecta a ciertos pacientes que han tenido el SARS-CoV-2. Pero además, también comenzaron a aparecer síntomas neurológicos en personas que no tenían el virus, pero estaban confinadas, como todos tuvimos que pasar. Entonces, por ejemplo, comenzaron a aparecer trastornos del sueño, trastornos de la memoria, dolores de cabeza, ¿sí? Pacientes que tenían enfermedades degenerativas, pues obviamente dejaron de recibir medicamentos, ¿sí? O ya no tenían el contacto social, la interacción social día a día. Y eso afectó al curso de sus enfermedades neurológicas que ya estaban presentes desde hace un rato. Entonces, tenemos síntomas que aparecen en pacientes con enfermedad, con el SARS-CoV-2, síntomas neurológicos que aparecen en personas que no tenían el SARS-CoV-2 y además síntomas neurológicos como por ejemplo trastornos del sueño en las personas, en el personal de salud que estaba luchando y que sigue luchando denodadamente frente a este virus, ¿no? Y este tipo, y estamos hablando que este tipo de trastornos que han aparecido, ¿es en qué porcentaje de la población o es pequeño o es variado? ¿Cómo miran ustedes este tema? Y adicionalmente la otra inquietud es si este tipo de trastornos deberían ser sujetos para ir al médico, porque pues eso también pasa, que muchos no vamos al médico porque decimos ya va a pasar. Uh-huh. A ver, los síntomas son variados. Los síntomas son variados. Depende un poco del síntoma y del tipo de problemas que tuvo la persona. Entonces, vamos a ver los pacientes que tuvieron SARS-CoV. Uno de los síntomas principales o iniciales son trastornos del olfato y trastornos del gusto. Uno pensaría que estos síntomas se deben a que obviamente hay una congestión en la vía respiratoria, pero ahora se sabe que el virus le gusta el cerebro, le gusta afectar al cerebro. Y dentro de esto, pues el cerebro tiene una segmentación de las áreas. En el cerebro nada funciona al azar, todo tiene un orden lógico, todo está bien distribuido, bien organizado. Entonces, el virus le gusta afectar una área que se llama el sistema límbico, que es el centro donde nosotros percibimos los olores, los analizamos y decimos lo que el estímulo corresponde a este olor y también el gusto, por un lado. Entonces, este es un síntoma que aparece tempranamente, es muy alto, 80-85% de pacientes con el virus tienen estos síntomas y en algunos de estos síntomas desaparecen a los pocos días. Se suponía que debía pasar a los 14 días, 15 días, 20 días y sin embargo en algunas personas persiste. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que a pesar de que la enfermedad ya se controló clínicamente, el virus ha sido capaz de generar un cambio en estas zonas del cerebro que tienen que ver con la olfacción y con el gusto. ¿Cuánto tiempo permanecerá? ¿Qué tipo de cambio desarrolló? Pues eso es una de las dudas que todavía queda por resolver. Aparecen trastornos como, por ejemplo, dolor de cabeza. También es un síntoma inicial frecuente en las personas que tienen el SARS-CoV-2, dolores musculares. Al virus también le gusta el músculo, ¿sí? Y provoca dolores. Y pueden aparecer otros síntomas, pueden aparecer convulsiones, taponamiento de arterias cerebrales, se rompen las arterias cerebrales, pueden aparecer convulsiones y como el virus tiene afectación, le gusta el cerebro, puede producir un cuadro de inflamación en el cerebro que se llama encefalitis. Y esto es lo que explica por qué el paciente tiene deterioro de la conciencia o por qué el paciente se vuelve agitado, combativo, comienza a ver cosas que no hay y por lo cual se necesita sedación. Entonces, tampoco se sabe, ¿sí? La misma explicación es, no se sabe qué va a pasar con el daño que deja en el cerebro este virus a largo plazo. ¿Se recuperan? ¿Y qué pasará en el futuro? Eso todavía está por verse. Ya, y ahora, tú sabes, está apareciendo, no con la fuerza que han sido problemas neurológicos debido al virus, pero también está apareciendo en la literatura, al menos, no digo científica, pero en lo que leemos en los periódicos importantes, es que están apareciendo algún tipo de síntomas o problemas neurológicos en las personas que se están vacunando. No sé qué nos puedes decir a este respecto. Claro, a ver, la vacuna cumple su rol, pero esto de que aparezcan complicaciones de las vacunas, esto no es nuevo. Es decir, esto es desde las primeras vacunas que se han utilizado incluso para otras enfermedades. Porque claro, la vacuna, el objetivo de la vacuna es generar, anticiparse, ¿sí? A través de la vacuna que uno recibe, crear, simular un proceso más o menos igual al que se produciría teniendo la enfermedad. Y esto lo que hace es generar un mecanismo de protección. Entonces, dentro de eso, el hecho de que pueden aparecer complicaciones es absolutamente esperable. Y todas las vacunas, la vacuna de la influenza, la vacuna contra el H1N1, ¿sí? Han producido, que son vacunas utilizadas desde hace muchos años, han producido afortunadamente en una pequeña proporción de pacientes problemas neurológicos. Y es la misma explicación ahora. La tasa, el porcentaje de pacientes que tienen problemas neurológicos serios al recibir la vacuna son definitivamente pocos. Dentro de estas complicaciones, una de estas vacunas, ¿sí?, es la que probablemente podría producir más complicaciones, pero insisto, dentro de un rango bajo, muy bajo de pacientes. Y la explicación es que como la vacuna genera una respuesta del sistema inmunológico, la respuesta no es exclusiva de una parte del sistema inmunológico, sino que activa todo el sistema inmunológico. Y al activar eso, se crean reacciones cruzadas contra otros elementos, ¿sí?, en este caso de la sangre. Y esto es lo que favorece que se formen coágulos de sangre en las arterias o venas del cerebro. Esto, el número de casos reportados es realmente bajo frente al gran número de pacientes que han sido o de personas que han sido inoculadas ya con la vacuna. De ninguna manera esto implica que no debamos vacunarnos. Al contrario, si uno pone en la balanza el beneficio que puedo tener
al protegerme de la enfermedad, al evitar que me dé una enfermedad severa, si es que me da, porque la vacuna lo que hace es bajar el número de complicaciones graves. No necesariamente impide que contraigamos el virus, pero si lo hacemos, si desafortunadamente adquirimos la enfermedad no será tan grave como en las otras personas. Por lo tanto, tenemos posibilidad de vivir. Y si pongo en una balanza, pues el beneficio que puedo lograr vacunándome supera largamente al bajo riesgo de complicaciones neurológicas que tiene. Ya, ahora, en lo que tú nos has ido explicando, miramos que, pues, claro, parecería ser que el virus, como tú bien dices, le gusta o le gusta sea el cerebro o los tejidos musculares, pero todas estas son importantes preguntas que deben responderse. Entonces, ¿cómo ves tú que la investigación científica o qué debe hacer la investigación científica en los próximos meses, años, con relación a estos temas? A ver, esto es un tema muy, muy interesante porque probablemente el virus, como yo decía hace un rato, va a modificar el comportamiento de ciertas enfermedades de las cuales ya las personas ya tenían, o va a acelerar el desarrollo de ciertas enfermedades. Y esto es algo que todavía no sabemos. Por ejemplo, hay casos descritos, bien documentados, de personas que estaban con su memoria completamente normal antes de la pandemia. Les dio el SARS-CoV-2 y comenzaron a olvidarse. Y no estamos hablando de personas necesariamente ya de edad avanzada. Podemos estar hablando de personas de 45, 50, 52, 55 años que no tenían este daño. Entonces, está demostrado que el virus afecta a las áreas que tienen el cerebro. Esto no es a todos. Y eso es una de las interrogantes. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? ¿Qué es lo que hace que una persona que estaba bien comience a tener este problema? Entonces, aquí habrá que definir quiénes son las personas que tienen mayor riesgo, nosotros llamamos predictores, ¿sí? Para definir quiénes de las personas que son afectadas, hombres, mujeres, en qué rango de edad, si tienen enfermedades previas o qué circunstancias de la enfermedad son las que llevan a que haya estos cambios en el cerebro. Y si es que ocurren estos cambios en el cerebro, ¿cómo se van a comportar? ¿Van a permanecer? ¿Van a ser progresivos? ¿Van a mejorar? ¿Qué medicaciones debemos darle? ¿Son las usuales las que se usan normalmente para personas que tienen trastornos de la memoria o necesitarán otro tipo de medicamentos? Porque el virus tiene su comportamiento. Comparado con otros virus del SARS, de otros coronavirus que existen, el SARS-CoV-2 no es un virus nuevo, por si acaso. La familia, los coronavirus, ya hay desde hace mucho tiempo. Pero comparado con los otros virus, los coronavirus, le gusta más al cerebro y es más agresivo. Entonces, estas son las interrogantes que quedan por saber. ¿Qué pasa con las mutaciones? ¿No es cierto? Van apareciendo mutaciones porque los virus, en cierto sentido, para ponerlos entre comillas, son inteligentes y aprenden a defenderse y aprenden a ser agresivos. Entonces, esto es lo que nos falta saber. ¿Qué va a pasar? Probablemente, si uno ve la vida como nosotros la conocíamos, ya no va a ser la misma. Vamos a tener de aquí en adelante ciertos brotes de nuevos coronavirus o del mismo coronavirus que va mutando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el cerebro? ¿Serán más agresivos? ¿Menos agresivos? ¿Producirán daños? ¿Menos daños? ¿Más daños? ¿Cuánto tiempo va a permanecer? Eso, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Entonces, estas son las dudas que todavía persisten, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo vamos a enfrentar la población? Por ejemplo, los trastornos del sueño en personas con enfermedad, en personas sin enfermedad, es decir, la población común y corriente, o en personas que atienden pacientes, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, terapistas respiratorios, el sueño se ha afectado en este tiempo. De hecho,
la palabra sueño o insomnio fue la más buscada el año 2020 en el Google. Ya. Porque las personas tienen trastornos del sueño, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar como sociedad? ¿Cómo nos vamos a preparar como sociedad para enfrentar esto? ¿Sí? Van a persistir los problemas del sueño, porque seguimos trabajando todavía en algunas instituciones, seguimos haciendo trabajo a nivel del domicilio, teletrabajo. Esto ha alterado completamente nuestra vida, nuestra capacidad de hacer ejercicio, nos movemos menos, ganamos peso, comemos más, comemos peor, dormimos más, dormimos menos. Estamos preocupados, tristes, no sabemos qué nos va a pasar, qué debemos esperar en el futuro. Todas estas interrogantes son las que persisten. Entonces, implica preparar los sistemas de salud, pero también preparar a la sociedad para enfrentar esta situación. Probablemente no va a terminar tan rápido, probablemente va a persistir largo tiempo, probablemente van a aparecer otras. Así que las interrogantes son difíciles de manejar. Y una ¿Sí? pregunta, ya yendo a lo local, tú como pues experto en el tema, ¿tú ves que algunas de estas interrogantes pueden ser analizadas, investigadas en el nivel local, digamos, con la Sociedad Científica Ecuatoriana, o no estamos todavía a nivel y tendríamos que esperar que pues investigadores extranjeros que nos sigan viniendo las respuestas de países desarrollados? Lo que pasa es que cada sociedad tiene su particularidad, ¿no es cierto? De hecho, si uno ve en el contexto general de las enfermedades, un comportamiento de las enfermedades es en ciertos países, ¿sí? Y otro impacto y otro comportamiento de las enfermedades es en otros países. De hecho, hay unos estudios que se llaman el impacto de las enfermedades a nivel mundial. Y ahora se incluyen estudios hechos en muchos países del mundo y se estratifica, se divide el impacto de una enfermedad ya por grados de desarrollo socioeconómico, que tú lo manejas perfectamente bien porque esa es tu área de trabajo. Y el impacto que tienen muchas enfermedades, ¿sí? Muchas enfermedades, por ejemplo, el derrame cerebral, ¿sí? Para poner un ejemplo, la demencia, la hipertensión arterial, el impacto, ¿sí? Es mucho más alto en países que tienen desarrollos socioeconómicos menores. ¿Qué Ya. pasará? ¿Será el coronavirus? ¿Tendrá este mismo comportamiento? ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, es importante que haya la producción, los estudios, y de hecho se están haciendo, ¿sí? Por hospitales, por universidades, se están haciendo estudios para ver cuál es el comportamiento de la enfermedad en nuestro país o en nuestra región. Obviamente, si se hacen estudios más o menos con los mismos protocolos y se buscan más o menos los mismos objetivos, estos estudios pueden ser comparables, porque obviamente si yo mido una cosa y el grupo de allá mide otra cosa, no vamos a poder comparar. Pero la idea es que obviamente se genere información. La información que salen desde países como los nuestros es valiosa, es absolutamente valiosa porque la realidad de cómo estamos organizados, de cómo enfrentamos, de qué disponibilidades en cuanto a recursos médicos, en cuanto a recursos de salud tenemos, es obviamente diferente a la realidad que viven otras sociedades. Así que el aporte de nuestra investigación como sociedad latinoamericana, como sociedad ecuatoriana, es sin duda valioso. Muy bien. Bueno, ha sido interesante esta pequeña charla sobre neurología y los efectos que pues ha tenido sobre este tema de la pandemia. Pero un poco para ir terminando, Jorge, cuéntanos, o quizás desde tu punto de vista como médico experto en el tema, ¿qué es lo que tú recomiendas a las personas, a los ciudadanos como nosotros, cuando aparezcan estos síntomas neurológicos que tú has mencionado en esta entrevista? Es muy importante, primero, obviamente, seguirnos cuidando. Eso es indispensable. Tenemos que
reducir hasta donde sea posible al mínimo la posibilidad de contagio. Eso es absolutamente indispensable. Pero digamos que comenzamos a presentar síntomas neurológicos. No hay que pensar, como tú decías, que esto va a pasar. Pueden ser síntomas que puedan ser tratados, diagnosticados y tratados adecuadamente con medidas simples, no medidas costosas, no medidas que impliquen hacer muchos estudios. Y en otros casos van a necesitar hacerse estudios para determinar exactamente qué es lo que está pasando. Es decir, si tenemos síntomas neurológicos o síntomas que sospechen que está desarrollándose un problema, tenemos que acudir donde el médico, porque el médico, pues obviamente hará los estudios, determinará cuál es el problema y establecerá el tratamiento e incluso el pronóstico. Podemos salir, muchas veces pensamos que si tenemos trastornos del sueño, si con algún remedio, por ejemplo, natural, va a ser suficiente. Pero simplemente para poner este trastorno, el trastorno del sueño es muy importante, porque si no dormimos bien, no rendimos bien. Tenemos cambios en el estado de ánimo. Y por lo tanto, por ejemplo, el solucionar este tipo de problemas va a modificar nuestra calidad de vida. Va a permitir que enfrentemos de mejor manera la pandemia. El hecho de tener un dolor de cabeza, que puede ser intenso, que puede ser leve, pero está ahí, está molestando. Puede ser una cuestión simple, puede ser una cuestión seria. Entonces, es importante que acudamos donde un profesional médico para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar incluso en el futuro. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ha sido muy interesante esta charla, aunque fue corta, pero pues siempre es importante conocer sobre los temas que nos está ocurriendo y claro, ahora relacionados a la pandemia. Ha sido un gusto, no sé, alguna última cosa, si no, pues te agradecemos infinitamente haber participado el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Francisco. Yo veo, tenemos un chat de ex alumnos del colegio y veo cada semana el interés que despiertas con tu programa. Me parece que tiene esta vertiente que es muy interesante de abordar ciertos temas de la ciencia que muchas veces quedan de lado, pero que son importantes que la ciudadanía, el público conozca, porque es parte del convivir diario de todos nosotros. Muchas gracias. Ha sido, mis amigos, la entrevista con el doctor Jorge Moncayo, un experto en neurología.